Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría hacer un análisis muy importante, una valoración sobre el llamado fenómeno aterrizaje. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya en las últimas décadas parece que todo el mundo se ha olvidado de los casos de aterrizaje. El fenómeno ovni ha vuelto otra vez al estado inicial, es como si hubiésemos vuelto otra vez al principio. Hay cada vez más casos de ovnis, pero avistamientos en el cielo. Encuentros, según la categoría, la clasificación de Hynek, encuentros del primer tipo, avistamientos de luces y objetos en el cielo. Pero ojo, en los años 60, 70 y 80 fueron muy prolíficos los casos de personas que efectivamente tuvieron un encuentro con naves que se posaban en el suelo. Muchas veces bajaba del aparato una especie de tren de aterrizaje y descendían una serie de entidades, una serie de humanoides. A esto, según la clasificación de Hynek, se llamaban encuentros del tercer tipo, que tanto popularizó Spielberg en el año 77 con su película. Todo esto parece que ha acabado en agua de borrajas, es decir, hace muchos años que no se documentan casos de este tipo. Vamos a luego hacer una valoración sobre qué es lo que está sucediendo. Hay que decir que el fenómeno aterrizaje es muy importante, que todos conozcáis la cantidad de pruebas y evidencias que desprende este fenómeno. Porque todos los que estudiamos este mundo de los casos de aterrizajes sabemos que dentro de esta casuística hay una realidad física, parafísica, mecánica y fisiológica. Es decir, el fenómeno ovni, cuando toma tierra, no solamente afecta al entorno, los árboles, la maleza, el suelo, la arena, que puede llegar a quedar vitrificada, sometida a unas temperaturas altísimas, sino que además afecta a las personas, a la fisiología del testigo. Ha habido casos de personas que han muerto expuestas a la extraña radiación de estas naves. Pero hay casos que desde luego han sido investigados incluso por la policía, como un caso sucedido en Livingston, Inglaterra, en 1979, en donde un testigo llamado Robert Taylor, un hombre con una credibilidad absoluta, una persona más bien religiosa, muy convencional, muy tradicional, que no le gustaba para nada ni la fama, ni era una persona propensa a la bebida, absolutamente nada, fiable, 100% según toda la comunidad que lo conocía. Robert Taylor se enfrentó a un fenómeno que sin duda le cambió la vida. Parece ser que en un momento dado observa cómo un objeto aterriza. Aquí podéis ver las imágenes, pero lo más interesante de este caso es que ya no solamente nos encontramos con una nave aterrizada, sino que de ella se desprenden dos esferas, dos bolas, que tienen como una especie de puntas o ganchos y que empiezan a rodar estas dos esferas hacia él. El hombre se queda paralizado y se le echan encima una de estas ruedas y le pinchan la pierna, rasgándole el pantalón. El pantalón queda completamente rasgado. Dice que este hombre, antes de perder el conocimiento, pudo oler una especie de fragancia fétida. En ese momento se desvaneció. No supo exactamente distinguir cuánto tiempo había transcurrido inconsciente, pero cuando se levantó, lógicamente lo primero que hizo fue irse a casa y, al ver que esa ansiedad creciente que tenía después de haber vivido esto no le permitía seguir viviendo de forma normal, fue a las oficinas de la policía para denunciar el hecho. Varios agentes se presentaron ahí con una cierta incredulidad, lógicamente, pero al analizar el terreno llegaron a la conclusión de que todas las señales que había en el suelo pertenecían a algún tipo de aparato que había aterrizado en esa zona. Hay muchísimos otros casos, como el de Socorro, cuando un agente de policía, Lowney Zamora, tuvo un encuentro mientras él estaba persiguiendo un sospechoso a alta velocidad con su vehículo. Vio una especie de nave aterrizada en forma de huevo, con un tren de aterrizaje desplegado y dos pequeñas entidades de baja estatura que estaban debajo. Lowney se desvió de su misión de seguir al sospechoso y fue directamente a ver qué es lo que estaba pasando ahí. Al acercarse estuvo espiando a una cierta distancia y vio que estos seres ya se habían dado cuenta de que habían sido vistos
subieron al aparato y de ese aparato salió una llamarada azul que dejó el suelo completamente quemado y lleno de marcas. Este caso fue estudiado por la máxima autoridad en ufología, el astrofísico Joseph Allen Hynek, el que luego se convertiría en el ufólogo más autorizado del mundo. Hynek dijo que este era uno de los casos más probados y más evidentes de encuentros del tercer tipo. Pero sin duda lo más interesante, amigos, es que este fenómeno parece que se despide de forma oficial, el fenómeno de los aterrizajes o la era de los aterrizajes ovni en 1989. Algo sucede ahí, que se producen varios casos simultáneamente de aterrizajes en el mundo. Y voy a destacar dos. Uno sucedido en Rusia, y ya sé que muchos sabréis de qué hablo, y otro sucedido aquí en España. Este caso de Rusia fue un bombazo a nivel mundial, porque la agencia TASS, la agencia de noticias rusa, lo divulgó a nivel mundial. Fue tremendo la repercusión que tuvo, y sucedió el 27 de septiembre de 1989 en la ciudad de Voronezh. Aterrizó una nave, un aparato de grandes dimensiones, se abrió una especie de escotilla y de ahí salieron 3 seres de más de 3 metros de alto, con unos cuerpos muy anchos, muy gruesos y sin embargo unas cabecitas muy pequeñas y puntiagudas. Los testigos dicen que tenían 3 ojos, uno de ellos en la parte superior, que no paraban de moverse. Era un ojo que, no paraba de ejercer un movimiento, como si estuviese escaneando todo el entorno. Estos seres iban acompañados por un pequeño robot que realizaba una serie de movimientos muy toscos, casi erráticos. Parece ser que uno de esos seres gigantescos emitió un chillido y en ese momento el robot empezó a hacer una toma de muestras del suelo, de la zona. Los testigos vieron cómo estos seres, en unos 5 minutos que duró el fenómeno, se dedicaron a recoger piedras y muestras del suelo para llevárselas para adentro. Fue muy interesante ver que estos seres estuvieron ahí vagabundeando sin ningún tipo de timidez, es decir, con todo el descaro. Fue interesante ver cómo en este caso había niños y adultos, incluso un policía de testigo. Entre los niños que había, uno de ellos se echó a correr asustado y en ese momento uno de esos seres, uno de esos gigantes, emitió con una especie de aparato, un haz de luz contra el niño. El niño fue alcanzado por ese rayo de luz y desapareció. Desapareció de la vista de todos los presentes. Por supuesto, el primer pensamiento fue que lo habían matado. Sin embargo, aquí viene lo interesante. Una vez que esa nave empezó a elevarse, el niño volvió a reaparecer, pero en otro punto de ese parque público. Este fue, sin duda, uno de los casos más increíbles de la historia de la ufología. Básicamente por la gran cantidad de testigos que tuvo, que incluso a día de hoy se han podido entrevistar a esos niños, que hoy ya hombres, y siguen manteniendo el mismo relato. Todos ellos coincidieron en sus dibujos. Aquí podéis ver una imagen. Cómo era la nave, cómo eran los seres, prácticamente en todo coincidieron. Viajaron periodistas españoles, muy interesados en este caso, a Rusia y pudieron entrevistarse con estos niños. Todos regresaron diciendo que, aunque ellos eran escépticos con el tema ovni, se dieron cuenta que ahí había pasado algo, que estas personas no mentían y que todos ellos intentaban recordar con mucho ahínco cada uno de los detalles de ese caso. Todo eso hizo pensar a estos periodistas españoles que ahí había pasado algo real, que estos niños y estos adultos que vieron todo eso asistieron a un posible aterrizaje con unos extraños personajes. Pero lo más interesante es que este caso, repito, sucedió el 27 de septiembre del 89 y sin embargo 2 días después, el 29 de septiembre, se produce aquí en España, concretamente en Conil, Cádiz, en una playa, uno de los casos más increíbles de la ufología en España. Cuando un grupo de jóvenes, durante una noche, observan cómo del mar emergen 2 criaturas muy altas, con una cabeza enorme, sin rasgos, sin ningún tipo de rasgo facial, y se meten a unos metros de la orilla y empiezan a construir con la arena una especie de cerco y se hunden en esa arena, se esconden debajo de ese montículo de arena. A partir de ahí dice que empiezan a pasarse el uno con el otro una especie de esfera brillante y se la van pasando de una mano a la otra. A cabo de unos instantes aparece el milagro. Esos 2 seres, sin una morfología específica en su rostro,
salen de ese montículo de arena convertidos en un hombre y una mujer normales y corrientes y vestidos con ropa corriente, que salen de la playa y se meten en un paseo marítimo para camuflarse entre la gente. Repito, este caso sucedió el 29 de septiembre, 2 días después del caso Voronezh en Rusia. Ahora viene lo interesante. Aquí en España no había llegado aún la noticia del caso de Rusia hasta el día 7 de octubre, cuando lo hizo oficial la agencia de noticias rusa TASS. Interesante la correlación, vamos a decir, entre estos dos casos. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Por qué este espectáculo a finales de los años 80, concretamente en el 89, casos tan llamativos, tan tremendos, con tantas evidencias y testigos, y de repente ya en los 90 todo esto, poco a poco sí hubo casos de aterrizajes, pero no llegaron a ser tan mediáticos ni basados en pruebas científicas, digamos, tan determinantes? ¿Por qué se despide el fenómeno? Parece que entramos en una nueva era en la forma de manifestarse del fenómeno. Esto es, como muchos han postulado, como si la inteligencia que hubiese detrás del fenómeno OVNI quisiera no adoctrinarnos, pero sí mostrarnos una serie de evidencias que llegan a un momento que ya se termina y pasamos a un nuevo estado. Por la razón que sea, el fenómeno de aterrizaje ha dejado de ser constante, ha dejado de tener esa virulencia de décadas anteriores, años 60, años 70, 80. No sabemos qué es lo que está pasando, pero el fenómeno parece retroceder a un patrón de manifestación inicial, muy típico en los años 40 y 50, que es simplemente avistamientos en el cielo. Esto cada vez hay más, incluso ahora el Pentágono ha tenido que admitirlo. Ahora ya es algo más vox populi. Nosotros aquí nos preguntamos si el fenómeno se ha reiniciado, ha hecho un reset y está empezando otra vez. ¿Volverán otra vez los casos de aterrizajes como antaño? Eso es lo que yo creo. Parece que llevamos muchos años que el fenómeno se ha reseteado y se ha reiniciado. Volvemos a los ovnis en el cielo y vamos a volver muy pronto a ver casos de aterrizajes. Y si no, ya hablaremos dentro de unos cuantos años. Acordaos de este vídeo. Acordaos de este vídeo y de mis palabras. Estoy casi seguro que hay una estrategia detrás de todo esto, es decir, la inteligencia que opera detrás del fenómeno se ha reiniciado y vamos a pasar a una segunda fase, pero esta vez va a ser mucho más virulenta. Ya lo veréis. Vamos a dejar aquí el tema, espero que os haya gustado este repaso de hoy. Solamente es mi opinión personal después de 30 años de investigación en estas cuestiones, amigos. Que cada uno de vosotros saque sus conclusiones. Un abrazo para todos, amigos. Chao.